Hola a todos, soy Eduardo y bienvenidos a un nuevo episodio de Game Studies Compact, un espacio donde podemos aprender y saber más sobre los Game Studies y la investigación en el área de los videojuegos. Los invito a que sigan mi canal para que no se pierdan los siguientes episodios de Game Studies Compact y también puedan activar subtítulos en diferentes idiomas. También les hago saber que pueden encontrar las fuentes que utilizo en los comentarios. Hemos tenido la oportunidad de ver en diferentes episodios cómo los Game Studies están en diferentes áreas. Game Studies y estudios sociales, como puede ser la nostalgia, Game Studies y psicología, como puede ser la motivación, e incluso Game Studies y los fandoms, como pudo ser el caso de los Game Studies y los glitches. Y a medida de que los videojuegos ofrecen cada vez gráficos más realistas, mundos más complejos, gráficos más avanzados, existe la posibilidad de que los jugadores se sientan un poco más inmersos en el juego, es decir, los jugadores se sientan más como si estuvieran en ese mundo virtual. Y cuando se da esta inmersión en el juego, puede ser de que el jugador se sienta identificado con el avatar que él o ella controla. Y en los Game Studies existe mucha investigación, existen muchas teorías, muchas perspectivas sobre cómo se da esta identificación del personaje en el avatar. Es decir, cómo el personaje puede reflejar de alguna manera las personalidades que tiene el jugador en el mundo real. Pero como es un área de investigación bastante amplia, también se puede dividir en diferentes características o en diferentes partes. Y una puede ser la empatía, es decir, el ponerse en los zapatos de la otra persona. El sentir, el ser capaz de discernir las preocupaciones, las realidades de otra persona y saber actuar de acuerdo a ellas. Y los Game Studies se preguntan, por ejemplo, cómo a partir de la información que tenemos nosotros de un avatar, la información que tenemos nosotros de un personaje en el videojuego, nosotros podemos reaccionar de una manera más hostil o una manera más amigable en el juego, ayudar a esta persona o no ayudar a esta persona, empatizar con las preocupaciones de este avatar o no necesariamente empatizar con este avatar. Y también la pregunta de cómo nosotros como jugadores y también como personas, como seres humanos, nuestras capacidades empáticas, nuestras habilidades personales de alguna manera las transferimos hacia el juego. En otras palabras, cómo esta empatía que como seres humanos tenemos en el mundo real, este querer ayudar a la otra persona, este querer aportar hacia la otra persona, ponernos en su lugar, entenderlo, ayudar un poco más, cómo estos buenos atributos que podemos tener como seres humanos en el mundo real los transferimos a la esfera de los videojuegos. Por supuesto, es un tema bastante complejo, pero vamos a ver un par de investigaciones que nos permiten tener una visión más general sobre cómo se investiga este tema en los Game Studies. Y el capítulo de hoy en Game Studies Compact son los Game Studies y la empatía. Y al comienzo vimos que la empatía puede entenderse como el ponerse en el lugar de otra persona, ¿no? Esta capacidad que tenemos nosotros como personas para entender realidades, entender problemas, entender dificultades que puede tener otra persona y ser capaces de comprender su situación y a partir de eso también ser un poco más comprensibles con ellos, entender un poco más la realidad en la que se encuentran. Y los Game Studies se preguntan, por ejemplo, cómo los avatars de los juegos o, por ejemplo, los personajes que nosotros controlamos en un videojuego pueden empatizar con nosotros. Porque entendemos la historia del avatar, entendemos la narrativa del avatar, entendemos de dónde viene, por qué el juego nos pide que hagamos tal y tal acción. Y hay una investigación en Cyber Psychology, Behavior y Social Networking del año 2013. Y esta investigación quiso averiguar cómo los jugadores cuando reciben información complementaria sobre los avatars, reciben digamos biografía, reciben el perfil del avatar que ellos controlan, pueden empatizar con las acciones violentas de los avatars en estos juegos. Y la investigación utilizó el videojuego de DC Universe vs Mortal Kombat. En DC Universe nos referimos a los personajes como Superman, Batman, The Joker y Mortal Kombat los personajes como Sub-Zero, Katana, Scorpion de la franquicia Mortal Kombat. Es un juego de lucha en el que puedes elegir entre personajes de ambos universos y también puedes saber un poco más sobre su historia. Y en esta investigación los jugadores recibieron información preliminar sobre personajes como Superman y el Joker. En el caso de Superman, los jugadores leyeron biografía positiva sobre Superman, que quiere decir el pasado que tuvo Superman, las dificultades que tuvo él y por qué Superman es un héroe, es decir, por qué Superman puede considerarse un héroe positivo, un avatar positivo incluso en un juego de lucha. Y en el caso de Joker, los jugadores leyeron información previa sobre Joker, es decir, una biografía que habla sobre la niñez difícil que tuvo The Joker, las dificultades ¿no? mentales, los desafíos que tuvo The Joker en el juego. Y la investigación encontró de que los jugadores que elegían a Superman y jugaban con Superman en el juego de lucha tendían a desarrollar un comportamiento un poco más prosocial, es decir, una predisposición a ayudar también a otras personas, posiblemente porque leían un perfil positivo, un perfil prosocial de Superman como un héroe, una persona que busca
toca ayudar. Y este cambio prosocial en los jugadores se midió en la medida que los investigadores dejaban una carta en el suelo y después buscaban medir tras la investigación si es que los jugadores levantaban esta carta, la devolvían a la persona o buscaban quién había dejado esta carta en el suelo. Es decir, se buscaba ver a partir de un experimento de campo un comportamiento prosocial después de haber jugado un videojuego con un personaje que tenga características positivas, heroicas, prosociales en los jugadores. Y la investigación encontró de que los jugadores que elegían al Joker, leían información sobre este Joker y jugaban con el Joker en este juego tendían a un comportamiento prosocial un poco menor. Y este resultado lo encontraron los investigadores utilizando la base de datos de la Karolinska Directed Emotional Faces. Utilizando esta base de datos se le mostraron a los participantes diferentes caras y los que habían elegido a un personaje como Superman, ¿no? Es un personaje un poco más empático, un personaje con el que el jugador se puede sentir un poco mejor y un personaje que quiere ayudar, que quiere aportar, que quiere salvar el mundo. Los participantes interpretaron las caras de la base de datos como más positivas. Es decir, caras que pueden representar alegría, satisfacción, ayuda, regocijo. Y que los jugadores que habían elegido al Joker y que habían elegido un personaje más agresivo, un personaje que no es como Superman, ¿no? Sino un personaje que procura daño, tendían a interpretar estas caras de una manera más negativa. Es decir, caras que pueden producir amenaza, caras que pueden producir, odio, puede producir, por ejemplo, también disgusto o insatisfacción, etc. Entonces, la investigación concluye cómo la historia de un personaje, ¿no? Cómo el perfil de un personaje, de un avatar en un videojuego puede influenciar la empatía que siente el jugador hacia ellos y cómo esta empatía también se puede manifestar. En el caso de la carta, ¿no? Que el jugador encuentra, se la da a los investigadores, que es parte de la investigación, o esta percepción de mi entorno, que puede ser más agresivo, más hostil, en base a esta base de datos. Y un dato interesante que también encuentra la investigación es de que en el caso del Joker, el jugador también puede empatizar con el Joker si es que el jugador de alguna manera entiende la historia del Joker, entiende su niñez muy complicada, su adolescencia muy complicada y de alguna manera empatiza con ese sufrimiento, ¿no? De alguna manera que pudo haber tenido el Joker. Es decir, la empatía en ese caso también se da y se puede dar en dos sentidos. Es decir, una empatía del estilo Superman, ¿no? Que es una empatía hacia un personaje que quiere hacer el bien, un personaje que es un héroe, pero una empatía también a un personaje que ha sufrido. Entonces, de alguna manera se empatiza con ese dolor de otra persona. Y es un dato que la investigación también rescata. Una segunda investigación que habla sobre la empatía entre el jugador y el avatar del videojuego y cómo esta empatía puede reforzar estereotipos de género se encuentra en la revista Plus One del año 2016. Esta investigación buscó saber cómo los jugadores cuando juegan videojuegos como GTA, en el que hay una presentación del género femenino de una manera hostil, de una manera negativa, de una manera sexista, cómo el personaje en este juego puede reforzar estereotipos de masculinidad en los jugadores y los jugadores de alguna manera reciben, aprehenden, ¿no? este estereotipo y refuerzan su percepción como hombres. Y la investigación encuentra de que los jugadores que juegan un videojuego violento y en este caso de contenido sexista como puede ser Grand Theft Auto en el juego de la investigación tienden a reforzar un ideal de masculinidad no agresivo, un ideal de masculinidad violento, un ideal de masculinidad sexista, que por supuesto es erróneo, y que a la vez los jugadores tienden a perder un poco la sensibilidad o perder un poco la empatía hacia el género femenino, porque estos videojuegos presentan al género femenino como un objeto, en el caso por ejemplo de las hookers en los videojuegos de Grand Theft Auto. Y para esto la investigación utilizó estos videojuegos violentos sexistas, utilizó videojuegos violentos, Half-Life 2, y utilizó videojuegos no violentos, que en el caso de la investigación fueron Pinball 3D y Cube 2. Entonces la investigación también encuentra de que en el caso de videojuegos violentos pero no sexistas como Half-Life y Half-Life 2 no hay necesariamente esta imagen masculina, esta empatía del jugador con un avatar que es, digamos, sexista, masculino, violento, agresivo, porque Half-Life y Half-Life 2 no se trata de una imagen masculina, viril, una imagen sexista, sino más que todo de un personaje que busca, digamos, derrocar, ¿no? A un gobierno, derrocar a un régimen autoritario,
pero no es como un hombre que tiene que, digamos, encontrar mujeres en el juego, sino es algo más neutral. Y esta investigación concluye cómo los videojuegos pueden cargar con mensajes, que en este caso pueden ser mensajes de alguna manera sexistas o mensajes que hablan de un género de una cierta manera, y el jugador también podría empatizar con estos mensajes de videojuegos si es que en el jugador también hay perfiles, también hay características que haga de que encaje, ¿no? Lo que quiere transmitir el juego y los ideales, las imágenes que trae el jugador consigo. Pero que por otro lado también existen investigaciones que rescatan los lados positivos de los videojuegos y cómo los videojuegos también pueden ser un vehículo para adquirir buenas actitudes prosociales, actitudes empáticas hacia las otras personas, y cómo también los videojuegos pueden de alguna manera rescatar también la empatía que nosotros también tenemos como seres humanos en nuestra vida diaria, y los videojuegos de alguna manera la aprovechan para también tener una experiencia de juego, sobre todo en juego multijugador. Y este último punto se puede encontrar en un artículo del año 2021 en Computers in Human Behavior, y este artículo habla como la empatía en niños, en adolescentes, la empatía que uno tiene ya de por sí en su vida diaria, en su trato con los demás, estas habilidades empáticas, cómo los jugadores la transfieren a los videojuegos en la medida de que cuando juegan con otros jugadores, ya sea en línea o también solos, ¿no? en un modo de un solo jugador, también son empáticos, ayudan en el juego, ayudan a los personajes en el juego, completan quests, completan tareas en la que ayudan a otros personajes y de alguna manera tienen una narrativa un poco más positiva, una narrativa más optimista, y ayudan al desarrollo, ¿no?, del juego, del ambiente del juego. La investigación se basó en una muestra de más de 1.300 niños y adolescentes y se les preguntó a partir de encuestas, a partir de cuestionarios, cuáles son sus videojuegos favoritos, qué tanto sienten ellos de que aportan en el juego, o sea, de manera prosocial, de que ayudan a otros jugadores, hasta qué punto sienten ellos de que sus acciones son buenas, son malas, son violentas, hasta qué punto sienten ellos de que tienen la libertad de decidir si pueden obrar de manera buena, obrar de manera mala en el juego. Y se encontró de que los niños que tienen ya de por sí una predisposición a la ayuda, al comportamiento prosocial en el mundo real, también tienden a ser más prosociales en los videojuegos, es decir, tienden a ayudar a otros jugadores, por ejemplo en modo multijugador, hacen quests juntos, hacen quests cooperativas para derrotar a un cierto enemigo, se pueden también compartir ítems, también ellos de alguna manera suben de nivel juntos en el juego. Entonces hay un comportamiento prosocial, un comportamiento cooperativo en los videojuegos que viene de un perfil de la persona que ya de por sí es empática, ¿no? Ya de por sí ayuda, ya de por sí está predispuesta a ayudar en el mundo real. Es decir, de alguna manera, cómo el perfil personal del niño o adolescente puede influir también en el mundo de los videojuegos, y que cuando estos videojuegos ofrecen resultados positivos, ¿no? Digamos de que se subió de nivel, se superó a un jefe, a un enemigo, esto también se vuelve a transferir hacia el niño y se siente una especie de logro, una especie de recompensa por esta buena acción. Y la investigación también concluye de que hay videojuegos que pueden tener una narrativa, digamos, violenta, una historia violenta, o en la que hay, digamos, mucho conflicto, muchas batallas, muchas guerras, pero de que incluso en estos videojuegos hay oportunidad de tener comportamientos prosociales, hay oportunidad de ayudar en el juego, hay oportunidad también de trabajar con otros jugadores en modo multijugador para tener un fin común, y de que en esta cooperación, en este modo multijugador, hay comportamiento prosocial, hay ayuda, hay cooperación, hay dar un ítem a otro jugador, hay juntos el subir de nivel, el ganar puntos de experiencia, hay comportamiento prosocial, incluso si el videojuego tiene una narrativa que es violenta. En otras palabras, no se puede hablar de videojuegos de una manera buena o de una manera mala. Incluso en videojuegos que podrían categorizarse como malos, como violentos, hay escenarios, hay posibilidades, hay opciones para comportamiento prosocial. También en videojuegos que son comerciales, siempre hay esa posibilidad, y de que no se pueden categorizar a los videojuegos de manera binaria, buenos o malos, sino de que los videojuegos ofrecen varias posibilidades para diferentes tipos de acciones, pero depende también mucho del jugador, cómo el jugador interpreta estas opciones, estos escenarios, estas posibilidades para hacer acciones prosociales, acciones positivas. Entonces, esta investigación ofrece un ejemplo de otra corriente que puede haber en los Game Studies, que es una corriente
un poco más optimista, un poco más positiva, de que ve los videojuegos como instrumentos para aprender habilidades positivas, para reforzar el ayudar a otras personas en los mundos virtuales, o también que ofrecen posibilidades para que nosotros resolvamos quests, resolvamos rompecabezas, ayudemos a NPCs, pero con la intención de ayudar, con la intención de tener un comportamiento pro-social en el juego. Y bueno, esto ha sido todo por hoy para este capítulo de Game Studies Compact sobre los Game Studies y la empatía. Y por supuesto encontramos de que hay muchas investigaciones, muchas teorías, muchas perspectivas sobre ese tema, y que no es posible decir los videojuegos son buenos, los videojuegos son malos, sino que depende de la pregunta que uno se hace, depende del resultado que uno quiere buscar, y también depende de cómo nosotros como jugadores, también nuestro perfil como personas, las características que tenemos como personas influyen en ese tema de los Game Studies y la empatía. Y por supuesto, por ser un tema muy complejo, también he procurado ofrecerles unas investigaciones que van por los diferentes lados para ofrecer un punto de vista neutral, para que cada uno pueda elaborarse su propia opinión, su propia teoría, su propia perspectiva, y que también busquen más literatura, porque como vuelvo a decir, es un tema complejo, es un tema bastante largo. Y me despido, les deseo a todos un gran día, y no se olviden de que pueden seguir mi canal para que no se pierdan otros episodios de Game Studies Compact, y hasta la próxima.